Quiero en esta hora desear un feliz y santo sábado a cada uno de ustedes, especialmente a nuestras visitas. Espero que puedan sentirse felices y gozosos en nuestro medio y que la paz de nuestro Señor Jesucristo pueda llenar sus corazones en esta mañana. Amén. Y también, de una forma especial, a los miembros, pero también a nuestros queridos hermanos que nos acompañan a través de la televisión, del YouTube, del Facebook. Que el Señor pueda bendecir a ustedes en este día y que la palabra de Dios también pueda llegar a sus corazones, a donde ustedes estén. El Señor ha puesto en mi corazón compartir un tema muy importante. Quiero hablar sobre la iglesia primitiva, pero en el sentido de lo que estaba pasando con la iglesia primitiva en el período del apóstolo Juan, el discípulo amado. Y nosotros vamos a ver que las crisis que ellos estaban enfrentando, las dificultades que ellos estaban pasando, podríamos decir que en partes se asemeja mucho a lo que la iglesia final estará pasando, lo que la iglesia final pasará. Hoy nosotros vamos a meditar en algunos versículos del Evangelio de San Juan, lo que para mí viene siendo hoy, de los 4 evangelios, mi evangelio favorito. Porque el Evangelio de Juan él es distinto a los demás evangelios. El Evangelio de San Juan nos trae algunos puntos que Mateo, Marcos y Lucas no nos trae. Trae algunos puntos que nos hace pensar, nos llama mucho la atención. Y hoy nosotros vamos a ver el propósito por el cual fue escrito el Evangelio de San Juan. Para los historiadores, el Evangelio de San Juan fue escrito después del libro de Apocalipsis, aproximadamente en el año 100. Solamente las epístolas de Juan fueron escritas después del Evangelio de San Juan, la epístola de 1, 2 y 3 de Juan, que fueron escritas después de este Evangelio. Y hoy nosotros entonces aquí vamos a ver por qué es que el Señor ha inspirado a su profeta, a su discípulo, a su apóstol, a escribir este Evangelio. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de San Juan. Evangelio de San Juan, capítulo 20. Evangelio de San Juan, el capítulo 20. Y aquí nosotros vamos a leer del versículo 30 al 31. Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 30 al versículo 31. Y nos dice así. Y ciertamente muchas otras señales hizo Jesús en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Miren, el apóstol San Juan aquí le viene diciendo que hay muchos otros milagros de Cristo que no fueron escritos en el Evangelio de San Juan. Hay muchos otros milagros que el Señor Jesucristo había hecho, pero San Juan aquí, el profeta de la isla de Patmos, el apóstol, el discípulo amado, él viene diciendo que no había necesidad de poner estos milagros. Es más, San Juan, si nosotros vamos a leer este libro, aquí nosotros nos vamos a deparar con algo muy interesante. El libro de San Juan, él no viene hablando de la genealogía de Jesús. Él no habla del árbol genealógico de Jesús. Él no habla de la infancia de Jesús. Él no se detiene en estos detalles, sino que el apóstol Juan aquí, él ya empieza, ya hablando prácticamente del ministerio de Cristo. Él no se detiene en hacer como que una biografía exacta de la infancia de Cristo. Hay muchos detalles que Juan aquí él no pone por una razón. No hacía falta, porque ya habían los otros evangelios. El Evangelio de San Marcos,
que fue el primero a ser escrito. Después el Evangelio de San Mateo y después el Evangelio de Lucas. Y en estos tres evangelios, que son los evangelios sinópticos, que son evangelios similares, que Mateo y Lucas se inspiraron en el Evangelio de San Marcos para escribir. Hay muchos detalles aquí que en los tres evangelios nosotros vamos a encontrar. Y Juan, el propósito de Juan no era volver a hablar de los mismos detalles, sino que el libro de Juan fue escrito con un solo propósito, que para la iglesia siguiera ¿qué? Creyendo en ¿quién? En Cristo Jesús. Él dijo, hay muchos otros milagros que no fueron puestos acá, pero el propósito de este libro acá es para que ustedes sigan creyendo en Cristo Jesús, el Mesías prometido, el verbo que se hizo carne. Y entonces aquí, cuando nosotros vamos al griego original, la palabra para que sigan creyendo, esta palabra está en el presente. Podríamos decir que esta palabra está en el presente continuo. Para que sigan creyendo. ¿Por qué es que Juan pone aquí? Para que los hermanos siguieran creyendo. ¿Cuál era el problema que estaba pasando en la época? Lamentablemente, la iglesia primitiva estaba empezando a entrar dudas y preguntas en la mente de los hermanos. Como yo les mencioné al principio, habían dos crisis que estaban golpeando duramente a la iglesia. La primera crisis era una crisis externa. Una crisis externa estaba golpeando duramente a la iglesia. Pero había otra crisis, que era la crisis interna, que estaba afectando mucho a la iglesia. Y viendo la situación de la iglesia, el apóstol Juan, ya en la isla de Patmos, el Señor lo inspiró a escribir este evangelio para confortar, para consolar el corazón de los hermanos. Quiero hablar rápidamente aquí sobre la primera crisis que estaba golpeando, la crisis externa que estaba golpeando a la iglesia. El judaísmo era una religión muy plural. Era como el cristianismo hoy en día, que existe el adventismo, los adventistas, los metodistas, los bautistas, los luteranos, los católicos, los testigos de Jehová. Y esto había también en el medio judío. Existía una pluralidad de creencias, de doctrinas y hasta mismo de religión. Existían los fariseos, los saduceos y otra infinidad de grupos, cada quien con una doctrina distinta a la otra. Pero cuando la ciudad de Jerusalén fue destruida por el Imperio Romano en el año 70, todas las religiones judaicas fueron destruidas, con excepción de dos religiones. La primera de ellas es el farisaísmo. El farisaísmo no fue destruido. Y la segunda es el cristianismo. El cristianismo, después de la invasión, de la destrucción de la ciudad de Jerusalén por los romanos, estas dos denominaciones, estas dos religiones siguieron y pudieron hacer frente y perdurar hasta nuestros días. ¿Cómo es que los fariseos, que el farisaísmo logró soportar o resistir a los romanos? Gracias al líder principal de la época, que su nombre es Yohanan ben Zakkai. Yohanan ben Zakkai, él era un embustero, un engañador, para que quede claro, un tramposo. Y él utilizó de sus artimañas, de sus engaños, para conseguir el favor de los romanos, para que los romanos no destruyesen a los fariseos.
y consiguiendo el favor de los romanos les permitieron vivir en la ciudad de Galilea, más exactamente en un pueblito que se llamaba Jaminá. Jaminá era un pueblito y allí entonces todos los fariseos fueron a vivir. Pero ahora, cuando estaban los fariseos, los líderes farisaicos, ellos decidieron reformular el farisaísmo. Ellos empezaron a redirigir cómo iba a ser la religión farisaica. Y para que quede claro, el judaísmo que nosotros vemos hoy en día es el judaísmo rabínico. Y este judaísmo es el judaísmo farisaico. Y entre la doxología de la religión judaica existían 18 bendiciones. Y entre estas bendiciones existía una bendición que se llamaba Birkat Haminin. Birkat Haminin eran las bendiciones que se daban a los herejes. Especialmente había una bendición muy especial que era la bendición de número 12. Y la bendición de número 12 se llamaba, su nombre era, esta bendición se llamaba Shemen Nojes, o también se podría decir como Amidad. Esta bendición, en verdad, era una maldición a los minín. Los minín serían los nazireos o los cristianos. Y entonces siempre los cristianos fueron prohibidos de asistir a las sinagogas. Antes de la destrucción de Jerusalén, los cristianos ellos podían asistir, frecuentar a las sinagogas. Después de la destrucción de Jerusalén, después que fue reformulado el farisaísmo, los cristianos fueron prohibidos de entrar en las sinagogas. Y entonces, siempre cuando ellos iban a empezar su servicio, los líderes farisaicos, los líderes rabínicos, ellos elegían al azar o a la persona que ellos sospechaban para pronunciar las 18 bendiciones, especialmente la bendición de número 12, Amidad. La bendición que no era una bendición, sino que era una maldición para los cristianos. Y cuando ellos empezaban a sospechar de una persona, pensando o creyendo que esta persona era un cristiano, entonces ellos llamaban a esta persona, ella tenía que pasar al frente de la sinagoga y entonces pronunciar las 18 bendiciones. Y cuando llegaba en la número 12, si esta persona, ella rehusaba pronunciar esta maldición a los minín, a los cristianos, entonces esta persona era reconocida como un cristiano. ¿Qué es lo que pasaba con ella? Esta persona era primeramente llevada a la cárcel para negar el cristianismo. Después, si esta persona seguía firme al cristianismo, esta persona era torturada hasta llegar a un punto de ser asesinada. Toda esta crisis estaba golpeando a la iglesia primitiva. Y la pregunta que quedaba en la mente de los cristianos es, ¿vale la pena pasar por todo esto? Y entonces empezaron estas dudas y preguntas en la mente de los cristianos. Pero había otro problema que estaba pasando en la época. Y el siguiente problema que estaba pasando en la época de los cristianos era la inminente muerte de Juan.
Juan fue el último apóstol en morir. Y había una creencia, había una esperanza en el corazón de la iglesia cristiana, que el apóstol Juan no moriría hasta la segunda venida de Cristo. Y ahora los cristianos, la iglesia primitiva, va mirando que discípulo tras discípulo va muriendo, son siendo asesinados. Y ellos van viendo que el apóstol Juan era encarcelado, golpeado, azotado, lo tiraron a olla de aceite hirviendo y no le pasaba nada. Y todo esto iba fortaleciendo la esperanza de la iglesia. Pero la esperanza de ellos empezó a minarse poco a poco en el momento en que el apóstol Juan es llevado cautivo a la isla de Patmos. Y entonces la iglesia empieza a darse cuenta de que el apóstol, que ya estaba viejito, tenía aproximadamente ya 90 años de edad, estaba a punto de morir. Y ahí empiezan ahora la crisis interna. La persecución para ellos fue fácil soportar. La iglesia de Éfeso, que es la iglesia de los apóstoles, la primera iglesia, esta iglesia soportó la persecución, soportó la crisis, soportó todo. Pero la siguiente generación empezaron a tener estas dudas y preguntas. Vayamos al Evangelio de San Juan, el capítulo 21. Evangelio de San Juan, capítulo 21, versículo 18 al versículo 19. Aquí entonces nosotros vamos a empezar a contextualizar un poco la crisis interna que estaba pasando dentro de la iglesia. San Juan capítulo 21, versículo 18 al 19 nos dice así. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto le dijo, sígueme. El contexto de este versículo acá es que Cristo Jesús estaba confirmando a Pedro el ministerio apostólico. Porque antes de que Cristo pronunciara cómo Pedro iba a morir, ¿qué es lo que Cristo le pregunta a Pedro? Pedro, ¿me amas? ¿Qué Pedro contesta? Sí, Señor, te amo, claro que te amo. ¿Cuál es la respuesta de Cristo? Apacienta a mis ovejas. Cristo estaba mostrando que Él tenía todavía esperanza, que Él tenía un propósito para la vida del apóstol Pedro, de que Pedro fuera una de las columnas de la iglesia primitiva, que Pedro fuera uno de los pioneros de la iglesia primitiva. Y Jesús vuelve a preguntar por segunda vez, Pedro, ¿me amas? Y Pedro, sí, Señor, claro que te amo. Y Cristo dijo, Pedro, apacienta a mis ovejas. Y Cristo vuelve a preguntar, Pedro, ¿me amas? Pero ahora la respuesta de Pedro fue distinta. ¿Qué contesta Pedro a Cristo? Señor, tú sabes todo. Pedro se entristece. ¿Por qué razón es que Cristo hace 3 veces la misma pregunta a Pedro? Porque Pedro, a unos días antes, ¿qué había hecho Pedro? Negado a Cristo ¿cuántas veces? 3 veces. Cristo quería confirmar al apóstol Pedro en el ministerio apostólico. Y una vez que Cristo restaura el ministerio del apóstol Pedro, una vez que Cristo restaura a Pedro, ahora Cristo viene, Pedro, ven, quiero platicar contigo. Ahora que Cristo mira la sinceridad en el corazón de Pedro, ahora que Cristo miró que Pedro verdaderamente lo amaba, Cristo dice, Pedro,
venga conmigo que necesito charlar contigo. Necesito tener una plática muy importante y muy seria contigo. Pedro, cuando tú eras joven, tú mismo te ceñía, así se dice, ¿verdad? Tú mismo te alistaba y tú ibas a donde tú querías. Pero cuando seas mayor, otro te va a ceñir. Otro te va a llevar y te van a extender la mano hablando de cómo iba a morir el apóstol Pedro. Hablando que Pedro iba a morir en una cruz, iba a ser crucificado. Y entonces ahora el apóstol Pedro, que después que Cristo dice, Pedro, ¿me amas? Pedro confirma que lo amaba. Cristo ahora lo llama al ministerio. Cristo dice de cómo Pedro iba a morir y ahora Cristo le dice, Pedro, ven y sígame. Y lo más interesante es que la palabra de Dios nos dice que todos aquellos que quieren ir en pos de Cristo tienen que hacer dos cosas. La primera que es negarse a sí mismo, morir para el yo. Y la segunda cosa que es tomar la cruz y seguir a Cristo. Cristo aquí, lo que le había predicado a meses atrás, ahora Cristo está diciendo, Pedro, la hora llegó. El día llegó. Cuando yo les había predicado, cuando yo les había dicho que cuando una persona quiera seguirme, todos los que quieran seguirme, tienen que negarse. Tú me has mostrado que tú me amas más que cualquier cosa en este mundo. Te has negado a ti mismo. Y ahora, Pedro, tú vas a tomar tu cruz y ahora tú me vas a seguir. Pregunto, esta es una noticia fácil de asimilar, ¿sí o no? No es fácil. Miren el versículo 20 al 21. San Juan capítulo 21, versículo 20 al versículo 21 nos dice así. Entonces Pedro, volviéndose, ve a aquel discípulo al cual Jesús amaba, que lo seguía, el que también se había recostado en su pecho en la cena y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Cuando Pedro lo vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y este qué? Miren acá, en el momento que el Señor Jesucristo habló de cómo era que Pedro iba a morir, ¿cuál fue la reacción de Pedro? Pedro como que todavía en shock. Pedro empieza a mirar. Es cuando tú recibes una noticia que te impacta. ¿Cuál es la reacción nuestra muchas veces? Mirar a lo lejos, ¿sí o no? Quedar meditando en lo que nos han dicho. Y ahora aquí Pedro, cuando Cristo le dice de qué muerte iba a tener Pedro, porque quiero dejar algo bien en claro aquí. La cruz era un instrumento de tortura. Hay relatos de personas que pasaron días en la cruz hasta morir. ¿Cómo era considerada una persona que era crucificada? Maldito. Porque el libro de Gálatas nos dice, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Pedro iba a tener una muerte cruel. Y ahora Pedro, mirando a lo lejos, ¿quién es que Pedro avista? A Juan. Y ahora Pedro, mirando a Juan, dijo, bueno, Señor, ¿y este qué? Ya dijiste cómo voy a morir, ya lo acepté. Pero Pedro, acelerado como siempre, ¿no? ¿Y este Señor? ¿Qué pasará con él? ¿Cómo es que este va a morir, Señor? ¿Qué va a suceder con Juan? ¿Y qué le contesta Cristo? Pedro, ¿a ti qué te importa esto? Si yo quiero que este esté hasta que yo venga, así será. Tu única misión, tu único propósito, ¿cuál es? Apacentar mis ovejas y seguirme. Y no te andes preocupando por tu hermano.
A ti no te importa esto. Miren que Cristo aquí está siendo un poco duro con Pedro. Porque hoy en día, si tú contestas esto a alguien, ¿cómo se va a sentir la persona? Dolida, ¿verdad? Si alguien viene a preguntar, oye hermano, ¿y qué va a pasar con eso? ¿Y a ti qué te importa? ¿No seas chismoso? ¿Cómo se pondría uno? Todo agüitado, ¿verdad? Y mira que Cristo hablaba fuerte a Pedro. Cuando Pedro dijo, Señor, que esto no te pase, ¿qué le contesta Cristo? Apártate de mí, Satanás, porque me eres piedra de tropiezo. Ese es motivo para uno dejar la iglesia, ¿sí o no? Y miren acá, entonces vamos a seguir aquí, el versículo 22 del capítulo 21 de San Juan. Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Tú sígueme. Entonces miren acá que Cristo preguntó, ¿cuántas personas habían acá en esta historia? ¿Cuántos estaban aquí? ¿Cuántos personajes hay en esta historia? 3, ¿verdad? Estaba el Señor Jesucristo, el apóstol Pedro y de lejitos Juan, ¿verdad? Y ahora Cristo contesta, ¿a ti qué? Si yo quiero que este quede hasta que yo venga, así será. Ahora miren acá el versículo 23. San Juan capítulo 21, versículo 23. Salió entonces este dicho entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo, no morirá, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? ¿Quién es que ha esparcido este cuento por la iglesia? Que Juan no moriría. ¿Quién fue el chismoso acá? Pedro, ¿verdad? Porque Cristo nunca dijo que Juan iba a estar vivo, sino que Cristo hizo como que usó un símbolo nomás. Si yo quiero, Pedro, a ti esto no te incumbe, esto a ti no te importa. Pero Pedro, como muy buen miembro de iglesia abanico. ¿Qué vendría siendo un miembro abanico? Es aquel que tú le cuentas algo, al instante está tirando a toda la iglesia lo que se ha dicho. Y lo más importante aquí que quiero que pongamos atención, lo más importante, porque Pedro aquí está inventando algo. Cristo nunca afirmó tal cosa. Y ahora esta afirmación de Pedro, el buen chismoso acá que hace, empieza a decir a toda la iglesia que Juan no iba a morir. Que antes de la muerte de Juan, Cristo iba a venir. Miren que de poner fechas para la segunda venida de Cristo no es de nuestra generación. ¿Y cómo estaba, en quién estaba depositada entonces la esperanza de la iglesia? ¿Sobre quién? Sobre Juan. Porque ahora todos estaban concentrados en la vida de Juan. Y toda la iglesia empieza a mirar que discípulo tras discípulo van siendo asesinados, van muriendo. Y Juan es el único que va quedando. Y es más, en el libro de Hechos, no vamos a abrir el libro de Hechos, pero encontramos en diversos pasajes en el libro de Hechos que la esperanza de la iglesia era que Cristo iba a venir en la generación, en el tiempo de los apóstoles. Por ejemplo, el apóstol Pablo, en el libro de Tesalonicenses, él mismo dice, y nosotros, los que hemos quedado, no precederemos a quién, a los que duermen. Entonces, ¿cuál era la esperanza del apóstol Pablo? Que Cristo Jesús iba a venir ¿en qué generación? En su propio tiempo, en su generación. Y es por esta razón que la iglesia se gastó y se dejó gastar
por la predicación del Evangelio, porque todos ellos creían que Cristo Jesús iba a venir en su tiempo. Pero ¿quién empezó con este cuento? Pedro. Miren lo peligroso que es cuando nosotros contamos pero aumentamos un tantito. Porque fue lo que hizo Pedro aquí. Él está añadiendo palabras que Cristo nunca había dicho. Y lamentablemente nosotros, los seres humanos, es un defecto que nosotros tenemos. No sé si es para hacernos los más interesantes o para hacer que la plática sea más interesante, pero tenemos el mal hábito de añadir poquitito más a la historia. ¿Qué fue lo que hizo Eva en el huerto del Edén? Dios dijo que no deberían comer del fruto. ¿Y qué es lo que dice Eva? Que Dios había dicho que no deberían hacer ¿qué? Tocar en el fruto, tocar en el árbol. Pregunto, ¿dónde y cuándo fue que Dios dijo estas palabras? Nunca. Dios nunca dijo esto. Y ahora aquí, el apóstol Pedro, cuando añade esto, Pedro no tenía idea de los problemas que el apóstol Pedro iba a traer a la iglesia con estas palabras. Porque ahora la esperanza de la iglesia primitiva estaba depositada en la vida del apóstol Juan. Vamos a volver al capítulo 20. San Juan capítulo 20, versículo 26 hasta el versículo 29. Juan capítulo 20, versículo 26 al versículo 29. Y 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Entonces vino Jesús, estando las puertas cerradas, y poniéndose en medio dijo: paz a vosotros. Entonces dijo a Tomás: mete tu dedo aquí y ve mis manos, y da acá tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Y Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: Tomás, porque me has visto, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Cuál era el problema de Tomás? Tomás necesitaba de qué para creer? Mirar, tocar, sentir. Lamentablemente, hoy en día, hay muchas personas que para poder creer en Dios, siempre necesitan sentir algo, tocar en algo para poder creer. Lamentablemente, hay personas que basan su cristianismo, su fe, en cosas extraordinarias. Siempre necesitan suceder cosas extraordinarias en su vida para que ella pueda seguir creyendo en el Señor. Pero la Biblia aquí nos está diciendo, el Señor Jesucristo está diciendo, bienaventurados son ¿quién? Son aquellos que no miraron, que no vieron, pero ¿qué hicieron? Creyeron. Tomás aquí, él necesitaba tocar. Él necesitaba tocar para creer. Pero ¿a qué grupo Cristo está hablando aquí ahora? ¿Qué grupo es este que no iba a ver, pero iba a creer? Es la segunda generación de los cristianos. Y esto se aplica a nosotros. Bienaventurados aquellos, nosotros lamentablemente no hemos tenido la dicha esperanza, la dicha bendición de poder estar físicamente con Cristo, de poder tocar a Cristo, de poder escuchar a Cristo, de poder mirar físicamente a Cristo. Pero nosotros no somos menos que ellos, porque el Señor Jesucristo aquí está diciendo que bienaventurados, felices, son aquellos que no miraron, que no vieron, pero creyeron en su palabra. Porque la palabra de Cristo tiene tanto poder cuanto su toque.
Y es por esto que para nosotros debemos creer por fe. Porque lamentablemente tú y yo no hemos podido tocar a Cristo. Pero ¿dónde es que Cristo quiere tocar? Cristo quiere tocar nuestro corazón. Pero lamentablemente nosotros queremos que toque nuestras manos. Queremos tocar, queremos sentir físicamente para creer. Pero Cristo viene diciendo que en los últimos días, la iglesia final iba a ser una iglesia que el toque sería el toque de la fe, el toque en el corazón. Volvamos para ver el propósito por el cual fue escrito el libro de Juan. Vayamos de nuevo al capítulo 21. Juan capítulo 21. Capítulo 23. Juan capítulo 21, versículo 23. Salió entonces este dicho entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo, no morirá, sino si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. ¿Qué es lo que el apóstol Juan está haciendo aquí ahora? ¿Qué es lo que él está haciendo con este pasaje? Está aclarando, está explicando a la iglesia, porque Juan ya estaba por morir, ya estaba viviendo los últimos meses de su vida. Y Juan ahora está aclarando a la iglesia que la esperanza de la iglesia, porque esto aquí ya era la siguiente generación, era una generación que no había visto a Cristo, es una generación que no había contemplado a Cristo, pero era una generación que había escuchado. Y ahora Juan está aclarando, diciendo, Cristo nunca dijo que este discípulo no moriría, sino que si yo quisiera, si yo quiero, él quedará hasta mi venida. Pero no depositen su esperanza en que yo no voy a morir. Cristo nunca dijo tal. Cristo nunca hizo tal afirmación. Juan aquí tiene que aclarar porque lamentablemente las dudas y preguntas, la crisis interna de la iglesia estaba afectando poco a poco a la iglesia, estaba minando la fe de los hermanos. Como el mismo Señor Jesucristo dijo, que cuando el Hijo del Hombre se manifieste, hallará fe en la humanidad. ¿La humanidad va a tener fe? ¿Van a tener fe en el Hijo del Hombre? Porque lamentablemente el ser humano tiene un gran problema. Y este problema viene hasta nuestros días. Muchas veces la fe de la iglesia está depositada ¿en quién? En el hombre. Y la iglesia, por haber depositado su fe en el hombre, estaba siendo destruida internamente. Y hoy en día no es diferente. Lamentablemente la iglesia ha depositado muchas veces su fe en el hombre. ¿Y por qué digo esto? Porque lamentablemente hay personas que dicen, si no es el pastor que va a predicar, yo no voy. Si no es el pastor que va a estar, yo también no estoy. En cortas palabras, ¿qué esta persona está haciendo? Depositando toda su creencia, depositando toda su fe, toda su esperanza ¿en quién? En el hombre, en el pastor. Y triste, hay de aquellos que porque el pastor de la iglesia no está, prefiere salir de vacaciones porque cree que el sermón no será bueno, porque cree que el sermón no va a estar bien preparado. Porque, no voy a llevar visitas a la iglesia porque el pastor no estará en la iglesia. Pregunto, cuando se predica, ¿quién es que está hablando aquí? ¿Es el hombre o nuestro Padre Celestial?
Es Dios quien está hablando. Cuando se abre la Biblia, se está abriendo la palabra de Dios. ¿Y quién va a pronunciar las palabras de esperanza allí? No es el hombre, sino que es el Señor Jesucristo. Pero si yo empiezo con el pensamiento, si no está el pastor, el sermón no será bueno. Mi querido hermano, empiece a analizar tu fe. Empiece a analizar tu cristianismo, porque lamentablemente tú no puedes ser llamado un cristiano. Porque cristiano es aquel que confía 100% en ¿quién? En Cristo, no en el hombre. Y es lo que el apóstol Juan está diciendo aquí. No depositen su esperanza en mí. No depositen su creencia en mí, sino en Cristo Jesús. Que ustedes estén concentrados en Cristo Jesús. Volvamos al capítulo 20. San Juan capítulo 20, versículo 30 al versículo 31. San Juan capítulo 20, versículo 30 al 31 nos dice así. Y ciertamente muchas otras señales hizo Jesús en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El propósito del libro de Juan era para que la iglesia siguiera creyendo en ¿quién? En Cristo, no en Juan. Y hay muchos milagros. Por ejemplo, cuando nosotros vamos al libro de Mateo, de Marcos y de Lucas, nosotros encontramos una infinidad de milagros. Y prácticamente todos los milagros que nosotros encontramos relatados en estos 3 evangelios, siempre los milagros eran hechos con el toque de Cristo. Podemos ver la suegra de Pedro, que tenía calentura. Cristo viene y toca en esta mujer y su calentura se va. Podemos ver Cristo tocando la hija de Jairo y llamando a la niña, y la niña vuelve a la vida. Podemos ver a Cristo tocando al leproso y el leproso es sanado, es limpio. Podemos ver la mujer que tenía el flujo de sangre tocando en Cristo y la mujer es sanada. En todo momento en estos evangelios, siempre los milagros de Cristo fueron hechos con el toque de Cristo. Y Cristo toca en el oído, en la lengua del mudo y él empieza a hablar. Y Cristo toca en el niño que estaba siendo atormentado por un espíritu maligno, por un espíritu inmundo, y el espíritu se va del niño. Y lo que Cristo dijo con a Tomás: bienaventurados, usted solo está creyendo porque tú sentiste el toque, porque tú tocaste. Sin embargo, ahora, en el Evangelio de San Juan habla solamente de 7 milagros de Cristo. San Juan tampoco se enfoca mucho, el apóstol Juan tampoco se enfoca mucho en los milagros de Cristo. San Juan habla más que nada de la divinidad de Cristo, de que Él era el Mesías prometido y enviado. Pero lo más interesante es que los 7 milagros que el apóstol Juan menciona aquí, ninguno de estos milagros Cristo tuvo que tocar al enfermo. Podemos ver el hijo del oficial. Cristo le dijo: ve que tu hijo está sano. Lázaro, sal para afuera. Cristo no necesitaba tocar en las personas, porque ahora aquí Cristo, Juan, cuando él habla de los milagros de Cristo, Juan él está hablando de la palabra de Cristo, que tiene tanto poder cuanto el toque de Cristo. En el Evangelio de San Juan no se enfoca en el toque, sino que se enfoca en la palabra poderosa de Cristo. Y no es de balde
que aquí viene diciendo que el Evangelio de San Juan, cuando empieza a hablar de Cristo, él empieza a hablar de la divinidad de Cristo y que por la palabra de Cristo las cosas vienen a existencia. Y ahora Cristo está diciendo, Tomás, bienaventurados son aquellos que no miraron, que no vieron, pero creyeron, porque mi palabra tiene poder. Tú y yo lamentablemente, no hemos visto a Cristo, pero tú y yo debemos creer en la palabra de Cristo, que es tan poderosa cuanto el toque de Cristo. Para esto fue escrito el Evangelio de San Juan, con el propósito de mostrar a la generación que no había contemplado a Cristo, que no habían mirado a Cristo, para que siguieran creyendo en Cristo y en la palabra creadora de nuestro Señor. Ellos no estaban en desventaja a los que miraron a Cristo, porque Juan está diciendo a la iglesia aquí, hermanos, la palabra de Cristo tiene poder y por la palabra de Dios el universo fue creado. Y las cosas vienen a existir de lo que no existían. Eso no está en el Evangelio de San Juan, está en el libro de Hebreos. Pero aquí la Biblia, el Nuevo Testamento, nos está mostrando que la palabra de Cristo tiene poder. Si tú y yo depositamos nuestra esperanza en algo que tú y yo podemos tocar y sentir, nuestro cristianismo irá a fracasar. Lamentablemente, nuestra iglesia, nuestra amada iglesia, nosotros, los adventistas del séptimo día, éramos considerados como el pueblo de ¿qué? De la Biblia. Lamentablemente, el cristianismo posmoderno está procurando filosofías y teorías humanas, algo que ellos puedan tocar, algo que ellos puedan sentir para creer. Lamentablemente ahora están surgiendo falsas doctrinas, falsas teorías, filosofías humanas por una única razón. ¿Qué es lo que el pueblo de Dios, qué es lo que la iglesia de Dios ha abandonado? El estudio de la palabra de Dios. Y porque la iglesia ha abandonado el estudio de la palabra, la crisis interna empiezan a surgir. Hoy hay un estudio que fue hecho en Europa y más de 70% de los cristianos europeos no creen más en una segunda venida de Cristo literal. No creen que existe un cielo. Ellos creen que tú vives, vas a vivir tu vida aquí y vas a morir y se acabó y no existe resurrección. No existe cielo y no existe la paga del pecado. No existe nada más de esto. En Europa se están cerrando al año 7 iglesias cristianas, están abriendo 10 mezquitas. ¿Dónde fue la cuna del protestantismo? Alemania. Alemania se está convirtiendo en un pequeño estado islámico. El cristianismo está muriendo. En Estados Unidos, que es considerado, todavía es considerado, pero eso ya se está acabando, como un país protestante. Esto se está acabando. Están diciendo que el protestantismo, que el cristianismo de años atrás se va a morir dentro de un par de años. Que el cristianismo posmoderno quiere reformular el cristianismo, que quieren reformular las doctrinas y las creencias. Y lo primero que ellos quieren hacer, lo primero que el cristianismo moderno quiere hacer es cambiar la palabra de Dios. Quieren cambiar a la Biblia.
No quieren que la Biblia los cambie. No quieren que la Biblia los transforme. Ellos quieren cambiar a la Biblia a su propia conveniencia. El libro Hechos de los Apóstoles, la pluma inspirada nos dice que cuando la primera generación de la iglesia de Éfeso, aquellos que fueron testigos oculares de Cristo y los apóstoles, cuando ellos pasaron al descanso, que los más ancianos pasaron al descanso y que vino la siguiente generación, lo primero que la iglesia quiso hacer fue cambiar las doctrinas y las creencias, querer reformular el cristianismo. Y lamentablemente hoy, la iglesia final está reformulando, quieren reformular las creencias, las doctrinas y la palabra de Dios a su propia conveniencia. Pero hoy, estudiando el libro de Juan, el propósito por el cual fue escrito este libro, nosotros acabamos de ver que este libro tenía un solo propósito, de fortalecer la iglesia en la fe de Cristo, no en Cristo. Porque creer en Jesús, todo el mundo cree en Jesús. Pero tener la fe de Jesús es muy distinta. Y vamos a finalizar en esta mañana con Hebreos capítulo 11, Hebreos capítulo 11, versículo 6. Y aquí vamos a ver lo que es lo principal que tú y yo necesitamos tener para poder estar en pie, para cuando venga nuestro Señor Jesucristo para buscar a su pueblo. Hebreos capítulo 11, versículo 6 nos dice así. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que a Dios se acerca crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible, ¿imposible qué? ¿Qué es fe? Hebreos capítulo 11, el primer versículo nos explica qué es fe, ¿verdad? La sustancia de las cosas que se esperan, la manifestación de las cosas que no se ven. Esto es fe. Es tú creer en lo que no se ve, pero se siente. Cristo Jesús, Él desea poder habitar en nosotros, vivir en cada uno de nosotros. Pero para esto, tú y yo, primeramente, debemos estar fortalecidos ¿en qué? En Cristo, en la palabra poderosa, en la palabra creadora de Dios. Bienaventurados son aquellos que no vieron, pero creyeron. Y que el Señor nos ayude a que nuestra fe esté depositada únicamente en Cristo Jesús, pues Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Y la Biblia nos dice que Él está a las puertas. Cristo pronto vendrá, pero Él viene para buscar una iglesia que fue fortalecida y que se fortaleció en la fe de los pioneros, en la fe de los apóstoles, en una fe genuina, en una fe que no se deja mover por cualquier crisis o por cualquier viento de doctrina. Que el Señor nos ayude, que esta promesa y que esta esperanza se cumpla en nuestras vidas. Este es mi deseo y mi oración, y que el Señor pueda añadir bendición a su palabra en este día. Bendiciones a todos. Los invito a que nos pongamos de rodillas para finalizar con una corta palabra de oración. Amado y Santo Dios, venimos ante tu presencia, Señor,
para pedir que tú nos puedas dar fe, Señor. Que tú puedas poner en nuestros corazones una fe genuina. Que no vengamos a depositar nuestra esperanza, Señor, en el hombre, en los líderes espirituales, pues son hombres, son falibles, cometen errores como nosotros, Señor. Pero hay un ser que fue dado para la humanidad, que este sí no se equivoca, que este sí no falla, que es Cristo Jesús. Sabemos, Señor, que tú estás deseoso de que esta iglesia pueda experimentar esta esperanza, que esta iglesia pueda experimentar esta fe genuina y que nosotros, Señor, podamos, así como la iglesia primitiva, que creía que Cristo iba a venir en su generación y que gastaron y se dejaron gastar por la predicación de este evangelio, que nosotros también, Señor, vengamos a cumplir con esta misión. Que vengamos, Señor, a dejarnos gastar y anunciar este evangelio a los cuatro vientos. Que vengamos, Señor, a ayudar en la preparación de un pueblo que no te conoce. Que vengamos, Señor, a ser hombres y mujeres valorosos en Cristo Jesús. Hombres y mujeres que no se dejan abalar, que no se dejan amedrontar, Señor, por la crisis que está por venir. Pues, Señor, si en tiempo de paz no predicamos, ¿quién dirá, Señor, cuando venga la crisis? Ayuda, Señor, a tu iglesia. Ponga el amor por las almas en nuestros corazones para que podamos, Señor, así apresurar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todas estas bendiciones nosotros te pedimos y agradecemos en el sagrado y bendito nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.